Buenas tardes, chicos. Vamos a ver cómo a Bitcoin le trae sin cuidado la liquidez. Está todo el mundo como loco. Sí, porque la liquidez, sí, porque la liquidez. Y vamos a ver cómo los gráficos hablan. Bien, ¿ves este gráfico de Bitcoin? Este gráfico de Bitcoin tenemos el famoso QT y el famoso QE. ¿Qué es el QE y qué es el QT? Bien, antes de entrar a ver el gráfico vamos a hacer una pequeña explicación teórica del QT y del QE. Bien, en esta página de SIG vemos cómo explican qué es el QE y qué es el QT, que es el primero, el QT, el Quantitative Tightening. El Quantitative Tightening pone que aquí es una herramienta política monetaria que usan los bancos centrales para disminuir la cantidad de liquidez o masa monetaria existente en la economía. Es decir, lo que hace la Fed, lo que hace el Banco Central de Estados Unidos es retira dinero del sistema. ¿Y qué es el QE? El Quantitative Easing. El Quantitative Easing es que el Banco Central imprime dinero y con ese dinero compra activos con el fin de aumentar sus precios y estimular la economía. En el QT, el banco reduce su balance vendiendo valores o permitiendo que venzan sin reinvertir el beneficio. Es decir, la manera más fácil que lo hacen es a través de los bonos. Vamos a ver aquí. ¿Ves? Aquí lo dice, no reinversión de bonos vencidos. Es decir, la estrategia más común del QT es que cuando el bono vence, no reinvierten ese dinero. Y con el QE, ¿qué hacen? Pues cuando el bono vence, pues vuelven a reinvertir ese dinero. Entonces todo el mundo está ahora como locos, y por ejemplo José Luis Cava es uno de ellos que dice, sí, porque ahora con el QE ya se ha acabado el QT, que ahora el 1 de diciembre, hoy es martes, ayer 1 se acabó el QT. Entonces va a empezar a subir esto como locos, va a haber dinero y ese dinero va a ir al sistema y ese dinero va a ir a Bitcoin y Bitcoin va a volar. Pues bien, yo, como soy agnóstico, lo que hago es miro los gráficos y miro qué han pasado en el pasado las otras veces. Mira, si nos vamos esta última reducción ahora de diciembre, el QT se ha producido ahora, la última ha sido desde junio del 2022 hasta ahora diciembre del 2025. Durante todo este tiempo han ido quitando dinero del sistema, no siempre, unas veces más, unas veces menos, pero han estado reduciendo. ¿Y qué ha hecho Bitcoin? Pues mira, ha coincidido justo el QT, es decir, menos liquidez, pepinazo de Bitcoin. Hombre, pero ¿cómo puede ser eso si a mí me habían dicho que era justo al revés? Pues mira, aquí da la casualidad que con el QT reduciendo, Bitcoin ha dado un pepinazo. ¡Hombre! ¿Y qué ha pasado? A ver, dime, ¿qué ha pasado la otra vez? Pues mira, la otra vez, anteriormente a esto, hubo desde marzo del 2020 hasta marzo-abril del 2022 hubo el QE, inyectaron liquidez al sistema. ¿Y qué hizo Bitcoin? Anda, mira, pues lo que hizo Bitcoin es que también, pepinazo, otro subidón. En el primer subidón, en este que vemos aquí, fíjate, ha subido Bitcoin, llegó a subir hasta un 800%. Y en el último subidón ha subido Bitcoin con el QT un 800%. Anda, pues fíjate, si da igual que hagan QE o da igual que hagan QT, Bitcoin sube un 800%. Bueno, pues vámonos más al pasado. Nos vamos más al pasado y vemos que en octubre del 2017 implementaron el QT, es decir, reducieron la liquidez hasta agosto del 2019.
¿Y qué pasó en esas fechas? Pues en esas fechas, si nosotros vemos aquí el gráfico, vemos que pues a Bitcoin le da igual. Veníamos del halving anterior con los máximos en el 2017 en 19.000 y luego vemos que ha seguido su ciclo normal. Aquí, en este segundo, en este ciclo de aquí del QE que vemos, ha coincidido con el pepinazo, pero es que aquí en el QT también ha coincidido con el pepinazo. Bien, Javier, tú me estás diciendo que aplican el QT, aplican el QE y no se corresponde el gráfico de Bitcoin con lo que pasa. Claro, porque hay un decalaje en el tiempo. ¿Es cierto, hay un decalaje en el tiempo? Sí, pero incluso teniendo en cuenta ese decalaje, no podemos sacar una conclusión. ¿Y qué tiempo es el que pasa desde que se aplica el QE hasta que ese dinero, o el QT, hasta que ese dinero se ve afectado por los mercados? Pues bien, el gran José Luis Cava dice 3 meses, 90 días. Y parafraseando su frase, esos son divinas palabras. ¿Por qué? Porque yo lo que no veo, no me lo creo. Y para que no sean divinas palabras, entonces yo me vengo y miro los estudios que han habido al caso. Y vemos este estudio que es el efecto del QE para el precio de Bitcoin, un estudio realizado entre el 2017 y el 2023. Este primer estudio lo que hace es usa un modelo TVP-VAR para ver cómo la política de QE afectan al precio de Bitcoin. Entonces, ¿qué encuentra? Pues encuentra que el QE tiene un impacto positivo en Bitcoin a través del canal de liquidez. Ese efecto puede variar en el tiempo. Pero bueno, estos hemos visto el margen ese que hemos visto antes en la gráfica de 2017 a 2023, cómo se correspondía a esto. El siguiente estudio, un estudio del 2023, y este analiza con datos de alta frecuencia de un modelo estructural VAR los efectos de cambio en las políticas monetarias, tasa más shocks de liquidez. Entonces, aquí la conclusión que llega es que tras 2020 documenta que un endurecimiento monetario, thickness, es decir, el QT, provoca caídas en Bitcoin. Antes de 2020 la relación era distinta. Es decir, no podemos afirmar que siempre se comporta igual con el QT. Y el tercer estudio científico que hay es este del 2025, donde dice si puede afectar las políticas monetarias al mundo cripto, a la demanda de inversión en el mundo cripto. Y entonces estudia cómo los shocks de política monetaria de Estados Unidos afectan la demanda global de criptomonedas, no solo el precio, usando datos de aplicaciones cripto y de la actividad que ha habido en el mercado cripto del 2015 al 2022. Y este estudio encuentra que el QT reduce la demanda cripto, especialmente de usuarios minoristas, y que las LSAP, esto es no quiero entrar en temas muy técnicos, pero dentro de la QE se puede hacer de diferentes maneras, y una de las maneras es mediante la LSAP. Pues cuando la QE la hace mediante la LSAP, esto aumenta el uso y el crédito cripto. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues mira, pues ahora resulta que lo que podemos esperar, si podemos sacar alguna conclusión, es que a Bitcoin le da igual la liquidez, le da igual el QE y le da igual el QT. Sí que es cierto que hay esa rumorología que todo el mundo sabe que si hay liquidez, pues ese dinero acaba yendo en los activos más líquidos. Pero es que fíjate que a Bitcoin le da igual. Haciendo un símil, esto sería como si tú vas en bicicleta por una carretera. El QE es que tienes el viento a favor. Tú vas por esa carretera y tienes viento a favor. Y el QT es que vas pedaleando por esa misma carretera y tienes el viento en contra.
pero ya tengas el viento a favor o ya tengas el viento en contra, para Bitcoin son más importantes otros factores que hacen que el precio suba o baje. Sí que alguien podría interpretar y podría decir, fíjate, hemos tenido ahora el QT, hemos llegado a máximos, ahora vamos a tener aquí un periodo donde no va a haber QE, pongamos hasta aquí, y luego aparte pongamos hasta, digamos, hasta marzo, que es cuando entra el nuevo representante de la FED, un señor pro Trump, ya no estará el señor Powell, ya no estará Tito Powell, y entonces a partir de ahí que vuelva a haber un nuevo QE, y entonces en ese nuevo QE volvamos a entrar en una fase como esta donde ¡pam!, donde Bitcoin pueda subir. Pero si te fijas, esto no es inmediato de a corto plazo de ya sí o sí nos vamos al infinito o todo ese dinero ya va a entrar a Bitcoin. Hoy comienzan a meter ese dinero en el sistema y ya hoy como locos empieza a subir. No, porque todavía no estamos en QE, no estamos metiendo dinero en el sistema. Simplemente hemos dejado de sacar dinero al sistema. Sí que es cierto que leyendo entre líneas podemos ver que en este QT de aquí, en este subidón, también ha sido gracias a que durante todo este tiempo han estado quitando dinero al sistema, pero la fase más fuerte de quitar dinero al sistema ha sido hasta junio del 2024, hasta aquí. Hasta junio del 2024 ha sido el mayor retiro de liquidez. Y a partir de aquí ya han estado quitando liquidez, pero cada vez menos, hasta que ya ahora vamos a entrar en otra fase de QE. Así que, para todos esos amantes de la liquidez, sí, porque la liquidez va a hacer subir a Bitcoin. Fíjate, como el QT y el QE no siempre te da los resultados que, en teoría, la economía teórica te dice. Tú tienes que venir aquí al gráfico y mojarte, entrar al barro y ver qué es lo que realmente pasa. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.